Damos inicio a nuestra cápsula informativa número 4 en cuanto al derecho familiar y estábamos en cuanto a la revisión de aquellos criterios que primeramente contiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en este caso hablaremos un poco para ir terminando con el tema de la constitucionalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo. Razones similares, acá les expongo donde también podríamos acudir para revisar cuáles fueron aquellos criterios, fundamentos, justificaciones que realmente se proclaman, ¿no?, para poder instituir lo que es hoy la familia moderna. Vamos a resumir cuál es el problema jurídico planteado. Bueno, el artículo 143 del Código Civil para el Estado de Oaxaca y su aplicación vulneran los derechos de la igualdad y no discriminación a la protección familiar, al excluir a las parejas del mismo sexo de la posibilidad de contraer matrimonio. Esto era una cuestión común que no únicamente sucedía en este estado, pero fue en cuanto a la resolución que impulsó a las demás resoluciones para que se asignaran las distintas modificaciones en los códigos civiles y se pudiera acceder al matrimonio igualitario. Bueno, ¿cuáles son estos criterios? La Suprema Corte y el artículo 143 del Código Civil del Estado de Oaxaca es contrario a los principios de igualdad y no discriminación previstos en el artículo 1 constitucional, pues constituye una medida legislativa discriminatoria que hace una distinción injustificada con base en la categoría sospechosa de preferencia sexual. Esta distinción consiste en la exclusión arbitraria de las parejas del mismo sexo al acceso al matrimonio. Efectivamente, están fundadas estas acciones en cuanto a los mismos criterios que contenía la norma vigente en cuanto a los códigos civiles. Por lo tanto, también cito que del mismo modo, pues este artículo resulta inconstitucional a la porción normativa que hace referencia a la finalidad del matrimonio, lo cual consistía en perpetuar la especie. Por lo anterior, debe de hacerse la interpretación conforme de la expresión un solo hombre o mujer para entender ese acuerdo de voluntades que se celebran ante dos personas. Lo anterior, con base en dichas distinciones, no están conectadas con el mandato constitucional de protección a la familia. Es aquí donde se presenta el grado de exclusión y precisamente este es como el inicio de la justificación al criterio. En esta medida legislativa examinada distingue implícitamente entre las parejas de distinto sexo y las parejas del mismo sexo. Las primeras les está permitido y a las segundas no tienen la posibilidad del matrimonio. Por lo tanto, a partir de la interpretación evolutiva del artículo 4 constitucional, este precepto no alude a un modelo de familia ideal que tenga como presupuesto el matrimonio heterosexual y cuya finalidad sea la procreación. En este sentido, la protección de la familia que ordena la Constitución no se refiere exclusivamente a la familia nuclear, que tradicionalmente ha sido vinculada al matrimonio, padre, madre e hijos biológicos. La Constitución tutela a la familia entendida como realidad social. Es el punto de asentamiento, básicamente, en que efectivamente ya podemos solicitar y entender esto como un derecho fundamental instituido en nuestra Constitución y de acuerdo a estos amparos en revisión sobre actos de inconstitucionalidad. Otro criterio que me gustaría estudiáramos en este momento es precisamente sobre otra inconstitucionalidad de establecer la discapacidad como un impedimento para contraer matrimonio. Recordemos que nuestros criterios sobre la capacidad jurídica, pues efectivamente pueden ser las de goce y las de ejercicio, y por lo tanto también dentro de un amparo de revisión y los criterios se había resuelto que la capacidad de ejercicio es la única en la que se puede tener ciertas limitaciones, de acuerdo también a esta sección sobre la discapacidad intelectual, que por supuesto es en cuanto a una persona física que no pueda tomar cargo ni poder representar sus actos. Por lo tanto, esta materia es totalmente controversial, ya que efectivamente es llevada en el 2018 por la Comisión Internacional Nacional de Derechos Humanos, quien promueve esta acción de inconstitucionalidad. ¿Cuál es el problema? La pregunta es si viola los derechos humanos a la igualdad, personalidad jurídica, libre desarrollo de la personalidad y del derecho al matrimonio de las personas con discapacidad.
el artículo 153, fracción novena del Código Civil del Estado de Guanajuato, al prever que las personas con discapacidad intelectual no pueden contraer matrimonio. Esta comisión sostuvo que el referido impedimento para contraer el matrimonio pues constituye una restricción injustificada que coloca a este sector de la población en una situación de exclusión al respecto de las personas, que se traduce también como una discriminación. Esos fueron los puntos que motivaron a la Comisión Nacional. Ahora bien, en el criterio de la Suprema Corte de Justicia establece una restricción para contraer matrimonio a las personas con discapacidad intelectual. Es contrario a la proscripción de discriminación al derecho humano al matrimonio y a la familia y a su capacidad jurídica, pues vulnera de manera frontal el artículo 23 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, además de que se trata de una restricción absoluta, a priorística, sobreinclusiva, desproporcional e injustificada a los derechos humanos de las personas con discapacidad, que no contextualiza el derecho respecto de los apoyos y salvaguardias que la persona con discapacidad, en su caso, requiera para ejercer su capacidad jurídica, sino que pone el acento en la deficiencia y no en las barreras del entorno para el ejercicio del pleno, para el ejercicio pleno de todos los derechos. Bueno, en este mismo sentido, la Suprema Corte básicamente justifica que pues al determinar de manera absoluta que los mayores de edad que presenten tales diversidades funcionales no pueden obligarse por sí mismas o manifestar su voluntad por algún medio, sino que deben ejercer sus derechos y contraer obligaciones por medio de sus representantes, no corresponde con el mandato de fuente convencional. Digamos el artículo 12 sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ya que expresa que puede ser en sentido contrario y que deberá garantizarse el derecho a las personas con discapacidad a ser propietarios, heredar bienes, controlar propios asuntos económicos, acceso a igualdad de condiciones, etc. De esta manera, las normas que asimilan la discapacidad con la incapacidad jurídica y consecuentemente establecen una regla general de incapacidad legal para las personas con diversidades funciones resultan contrarias al derecho humano a la igualdad y el modelo social de discapacidad. Bajo esta consecuencia, constituye el ejemplo prototípico del modelo de discapacidad individual y de sustitución de las decisiones, en donde se da por supuesto que las personas con discapacidad no pueden vivir de forma independiente. Es decir, las cuestiones sobre discapacidad en cuanto sean físicas no tenemos ningún problema al estabilizarlos, claro, bajo los criterios de especialistas que corroboren esta posibilidad. En cuanto a las personas con discapacidad mental, es efectiva que tienden a tener estos dilemas sobre la misma voluntad propia. Por lo tanto, de acuerdo a la ley, pues esta disposición que se analiza sí transgrede, ¿no?, el derecho humano al igual reconocimiento ante la ley y la no discriminación, haciendo el estudio de acuerdo al artículo 1 y 5 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En conclusión, vamos a entender al final, la Suprema Corte dice que de esta manera este tipo de restricciones absolutas, a priorísticas, sobreinclusivas y desproporcionales e injustificadas a los derechos humanos de las personas con discapacidad, como son los derechos al matrimonio y formar una familia en igualdad de condiciones, no puede tener cabida en ningún Estado de derecho. Como mencionábamos, es muy distinto a tener una discapacidad física que una discapacidad mental, que obviamente merme la voluntad de esta persona física que efectivamente necesita la tutela de otra persona con capacidad jurídica completa, o bien la persona con la persona moral, que en este caso sería el Estado. Ahora bien, para finalizar nuestro material, vamos a hablar un poco sobre la adopción y en este caso tener aquellas bases fuera de los que podemos consultar, ¿no?, dentro de nuestros códigos de procedimientos locales, como el Código de Procedimientos Federal en cuanto a materia de adopción nacional e internacional, y aquellos pasos que tenemos que visitar también en cuanto al derecho internacional privado, en cuanto al intercambio de intereses sobre los estados-naciones.
Por lo tanto, yo les dejo aquí una pequeña diapositiva con las definiciones correspondientes que se tratan aquí en México también de la misma manera, ya que sabemos que los lazos de adopción pues se consideran y contienen los mismos efectos legales como si fuera en este caso la adopción de menores, sería el mismo grado de parentesco, ¿no? También proporciona una pequeña liga para poder consultar aquellos pasos necesarios dentro de la adopción internacional en México. Gracias por su atención.